aristocracia. Es un video que aquí yo les hice. ¿A que no sabes quién es primo del Papa Francisco? Plop, la familia Rothschild. La aristocracia europea, la opulencia cristiana. Porque te van a dar un ingreso básico universal. Eres un miserable esclavo. Entonces, hermanos, ¿qué pasa cuando la aristocracia europea te ha hecho creer que el anticristo es contrario a Cristo, para que tú no te des cuenta que la aristocracia europea ha pasado decretos religiosos que no aparecen en la Biblia, pero que tienen forma de cristianismo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos viendo el gran engaño, hermanos. Por eso es hora de arrepentirse, es hora de renunciar al pecado. Leamos en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, miremos que el poder de la aristocracia cristiana europea, que es el Vaticano, es tan grande. Es decir, uno se queda con la boca abierta. Ellos han cambiado el lenguaje. Entonces, cuando la persona del común, sobre todo el cristiano, escucha la palabra anticristo, inmediatamente piensa en un gobernante contrario a Cristo u opuesto a Cristo, casi como que se erigiera un presidente todo lleno de tatuajes satánicos y cosas así, que claramente te mostrarían que este señor es contrario a Cristo. Y entonces ahí es donde vemos un cambio en el lenguaje, porque la palabra anti no tenía ese significado de que algo es contrario u opuesto. Hoy en día es algo que es demasiado común. Por ejemplo, decimos antigobierno, decimos antialérgico, antiaéreo, como para referirnos a algo que es totalmente contrario. En el caso de misiles aéreos, un sistema antiaéreo está en la tierra y el misil está en el cielo. Entonces es totalmente contrario. En el caso de antigobierno, entonces es un sistema de personas anárquicas que quieren derrumbar el gobierno para que no haya gobierno. Es decir, que es totalmente opuesto al gobierno. En el caso de un antialérgico, viene a quitarte la alergia, porque es totalmente contrario a la alergia. Pero ¿qué pasa si yo te explico que el significado de la palabra anti en el pasado, en épocas antiguas, jamás fue contrario u opuesto? Jamás fue ese. Sin embargo, cuando tú entras a Google y buscas en el majestuoso y santificado diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra anti te va a decir que es una palabra de origen griego, que significa opuesto o con propiedades contrarias. Inclusive te sale la palabra anticristo. Como quien dice, para que te quede bien claro que el anticristo es opuesto a Cristo, que es un ser totalmente contrario a Jesús. Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos que hay un cambio en el lenguaje y que la palabra anti viene del griego antiguo, el griego koiné, que fue el griego con el que fue escrito el Nuevo Testamento, y que hoy estamos bajo otro griego y que ha cambiado, y muchas palabras del griego koiné ya no aplican en el griego moderno? Inclusive su significado es totalmente distinto, como en el caso de la palabra anti, porque es la misma palabra, pero en el griego koiné significaba otra cosa, y en el griego de hoy, el griego moderno, significa contrario u opuesto. Entonces, wow, estamos en un mundo lleno de mentiras. Pero ¿cómo nosotros pudiéramos saber cuál es el verdadero significado de la palabra anti? Pues, ¿qué creen?
La palabra de Dios es la única prueba verídica que nos muestra el verdadero significado de la palabra anti. ¿No es eso increíble, hermanos? Porque Jesús dijo, mi palabra es la verdad. Y resulta que vivimos en un mundo donde inclusive el lenguaje es falso. Y el verdadero significado del lenguaje puede ser encontrado solo en la Biblia. ¿No es eso impresionante? Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que la palabra anti sí aparece en la Biblia y es la palabra fuerte del griego koiné, H473, podemos ver que también se dice que anti tiene como significado en lugar de. Entonces, en lugar de es muy distinto a opuesto a o contrario a. Porque alguien que reemplaza a una persona generalmente es similar a esa persona, mientras que alguien que se opone generalmente es enemigo y no reemplaza, sino que derrota. Entonces, como ya vemos que hay significados ambiguos en Google de la palabra anti, no nos queda otra que irnos a la palabra de Dios para que nos muestre. Porque si en el versículo de la palabra de Dios dice, como traducción de la palabra anti, que es contrario u opuesto, pues entonces no tenemos más nada que decir. Pero si en los versículos que vamos a mirar, la palabra anti es traducida como en lugar de o en reemplazo de, entonces vamos a probar que sí hay un cambio en el lenguaje. El primer versículo que vamos a mirar es Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sus sueños, se fue a la región de Galilea. Miremos que esa frase que dice en lugar de es precisamente la palabra anti del griego koiné. Y vemos que se traduce en lugar de, porque otra cosa muy distinta es si dijera que Arquelao reinaba contrario u opuesto a Herodes su padre, lo cual querría decir que Herodes su padre aún vivía y que Arquelao le hacía oposición a su padre. Y eso no tiene ninguna lógica, ni siquiera con el contexto bíblico. Sin embargo, cuando entendemos perfectamente que Arquelao reinaba en Judea en lugar de, es decir, anti, en lugar de Herodes su padre, quiere decir que Herodes su padre murió y ahora su hijo lo reemplazó, como hacen todas las dinastías aristocráticas. Luego siguen los hijos. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que la definición de anti, según la Biblia, es correcta. Anti, como una palabra que significa en lugar de o en reemplazo de, es totalmente correcta a la traducción que nosotros estamos viendo. Pero aún, supongamos que la traducción no estuviera bien, el contexto nos revela, hermanos, que la traducción es correcta. Porque no tendría ningún sentido que dijera que Arquelao reinaba contrario a Herodes. Ningún sentido, hermanos. Pero tiene todo el sentido que diga que Arquelao reinaba en lugar de Herodes. Entonces vemos que si hay un cambio del lenguaje que nos revela el increíble poder del Vaticano, inclusive para tomar ciertas palabras claves y cambiarle su significado. Inclusive si tú vas a buscar el significado de la palabra anti en inglés, resulta que va a pasar lo mismo. Te va a salir opuesto a o contrario a. Y eso no es lo que significaba anti cuando se escribió la Biblia. Por supuesto, a nosotros nos interesa es saber el verdadero significado de anticristo según la Biblia, y no el significado que tenemos hoy según la Real Academia Española, que ya sabemos cómo está la cosa en Europa, ¿verdad, hermanos? Entonces es un tema de suma importancia porque la Iglesia Evangélica se da gusto diciendo que el anticristo es un gobernante laico que viene de Siria y que está opuesto a Cristo. Leamos otro ejemplo en Mateo capítulo 20, versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Aquí vemos entonces que la frase rescate por muchos, la palabra por
es la misma palabra anti, que es traducida como por. Sin embargo, nosotros sabemos que significa en lugar de o en reemplazo de. Y de nuevo el contexto tiene toda la lógica. Jesús vino a dar su vida en rescate en lugar de muchos. Como todos lo sabemos, Jesús dio su vida por ti. Es decir, la vida de Jesús en lugar de tu vida. La vida de Jesús en lugar de los pecadores. Como está escrito, que la paga por el pecado es la muerte, y el que ha pecado debe morir. Pero Jesús ha muerto en lugar tuyo o en reemplazo tuyo. Eso, por supuesto, si tú dejas de pecar, porque Jesús solo puede expiar los pecados de aquellos que han dejado de pecar. De otra forma, ¿para qué va a expiar sus pecados, verdad? Si mañana van a seguir pecando. Entonces, por más de que Jesús haya derramado su sangre en lugar de o en reemplazo de tu sangre, pues tú vas a seguir pecando y por tanto finalmente pues tú vas a morir. Jesús no va a dar su sangre en lugar de tu sangre. Solo es para aquellos que dejan de pecar que Jesús da su sangre en lugar de tu sangre. Sigamos leyendo otro ejemplo. Leamos en Lucas capítulo 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si es pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. Entonces ahí vemos de nuevo que el contexto y la frase es correcta. En lugar de, que es la palabra anti, y la enseñanza de Jesús también es muy clara. ¿Qué padre os dará una serpiente en lugar de pescado? Y la serpiente es símbolo de inmundicia y el pescado es símbolo de pureza. El apóstol Pablo también nos habla de un evangelio que parece cristiano, pero que es impuro. Él decía que era el evangelio de otro Jesús, y es un evangelio que ha sido impuesto a sangre y fuego y que seguirá siendo impuesto a sangre y fuego en los últimos tiempos. Sin embargo, tú hoy estás recibiendo el evangelio puro. Leamos en 1 de Corintios capítulo 11 versículo 15. Por el contrario a la mujer, dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces tú puedes entender ahora con mejor claridad qué es lo que trataba de decir el apóstol Pablo en este capítulo de 1 de Corintios, porque aún hoy en día hay muchas mujeres que lo leen y creen que deben ponerse un velo sobre su cabeza para agradar a Dios. Pero vemos que aquí aparece de nuevo la palabra anti, que significa en lugar de o en reemplazo de. Lo que quiere decir el apóstol Pablo entonces es que la mujer debe dejarse crecer el cabello, porque el cabello largo está en lugar de velo. Pero si alguna mujer quiere tener el cabello corto como de hombre, entonces mejor que se rape y se cubra la cabeza, o que se la cubra de una vez, porque dice el apóstol que es deshonroso para la mujer tener el cabello corto como un hombre. Es decir, hermanos, que si es así, que la mujer se ponga velo, porque no tiene cabello largo. Y por eso vemos que se entiende perfectamente que el cabello largo de la mujer está en reemplazo del velo. Así que si tú eres mujer y no quieres usar velo, entonces no tengas el cabello corto como varón, ¿ok? Ahora, habiendo comprobado que la palabra anti no significa